llegan dos sujetos y me dan una paca de dinero, dólares, billete verde. Y eso para mí fue, tú conoces el dicho de plata o plomo, ¿no? O tomas el dinero o te matamos, eso quiere decir. Sentí un sudor en la cabeza caliente, porque dije, ¿qué está pasando? Tengo que aceptar, ¿qué va a pasar? Mi familia. Pues me armé de valor y le dije, no tengo por qué aceptar esto. En países donde la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico crean una atmósfera violenta, el ejercicio periodístico se complica. Aquí en México muchos periodistas enfrentan hoy día el dilema entre informar y morir. Estamos sujetos a presiones de poderes fácticos, de poderes políticos, de poderes económicos y además ahora a la presión del crimen organizado. Bajo estas circunstancias, periodistas se ven casi imposibilitados de reportar casos de corrupción o hechos violentos, sin tener en cuenta las consecuencias que estos reportes puedan tener en sus vidas y en las de sus familiares. Obliga al periodista a asumir su identidad profesional y las relaciones de esa identidad profesional con su identidad personal. Y el periodista tendrá que escoger entre esas dos opciones. Y cualquier opción que él tome es libertad de él y no se le puede alegar ningún principio ético. Sintiendo que no contaba con el apoyo de la estación de radio y temiendo por su seguridad, Sugasti tomó una decisión. Esa información no salió, yo no me iba a arriesgar. Por más buena que fuera la nota o por más interesante, por más que fuera a dar de qué hablar en los medios, no me quise arriesgar. En Latinoamérica, la violencia en contra de periodistas, la impunidad y las intimidaciones judiciales son circunstancias que impiden el desarrollo de la libertad de expresión. La violencia es el principal problema de Triángulo Norte de Centroamérica y los periodistas tenemos un reto bien importante, no podemos salir a la calle y no podemos intentar hacer abordaje periodístico de esta problemática sin tomar en cuenta a dónde vamos, sin tomar en cuenta los riesgos y amenazas, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo con riesgo calculado. En una cobertura sobre irregularidades en un hospital en Honduras, la periodista Lourdes Ramírez y su equipo tuvieron que buscar el equilibrio entre el interés público y el derecho de una de las víctimas a su privacidad. Lo que presentaremos a continuación tiene imágenes fuertes. Parte del equipo estaba en contra de mostrar las imágenes gráficas del paciente en su lecho de muerte, mientras que otros en el canal de televisión estaban a favor de presentar la realidad tal como se había grabado en cámara para así lograr un cambio. El reportaje generó un gran impacto, un ser humano tuvo que morir, tal vez han muerto muchos en condiciones similares, pero fue el que le tocó darle ese rostro humano que necesita el sector salud en nuestro país, porque miles de personas están muriendo por falta de atención y por falta de medicamentos. Los periodistas expusieron violaciones contra los derechos de los pacientes y criminalidad por parte de pandillas en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Una vez que el hospital se militarizó, las autoridades negaron el acceso a la prensa. Los reporteros enfrentaron represalias. Me dieron seguimiento durante varios días y recibí fotografías de mi persona en mi vehículo en una situación de intimidación. Ciertos temas son muy difíciles de abordar, casi imposible. Hay vacíos informativos en muchas regiones de América Latina que significan que los ciudadanos se vean impedidos de acceder a información importantísima, vital, que afecta la vida diaria de muchísima gente. Es difícil no tomar lados en una zona básicamente de combate, como la que viven muchos periodistas, en este caso en Venezuela en particular. Reportar en medio de sociedades polarizadas implica una serie de desafíos. La falta de acceso a la información pública, la represión y la censura dificultan la tarea de un periodista. Aquellos reporteros que luchan para mantener su independencia en Venezuela se preguntan: ¿cómo informar en una sociedad polarizada donde cierta información puede desatar la furia de quien ejerce el poder o de aquellos con influencia en las redes sociales?
el dilema de ustedes no es si callarse o dar la información. El dilema de ustedes es darle la información a quién. Con esto quiero decir, usted como periodista no tiene por qué estar escogiendo partido. El dilema es, ¿usted sirve como periodista a toda la población venezolana o no? Es decir, que la información suya le resulte útil tanto a los de la oposición como a los del gobierno. Salí de mi país, de mi casa, porque me iban a matar. En sus reportajes sobre la difícil situación que se vive en la frontera entre Colombia y Venezuela, la corresponsal Celia Mendoza encaró críticas y amenazas. Su equipo buscaba dar voz a los que no la tienen. Existe un grupo de la oposición y un grupo del gobierno y cada uno tiene una idea muy clara de lo que es la realidad y cuál es la verdad. Y cuando un periodista lo está cubriendo, y lo vimos durante nuestras transmisiones, por ejemplo en Facebook Live, los comentarios que tenía mucha gente, muchos de ellos apoyaban y decían nos gusta que estén entregando esta información, pero había personas específicas en las que decían que estábamos mintiendo. Recibí mensajes de personas que decían que yo no era una periodista buena, pero además de eso trataban a los periodistas, y en este caso a mí en particular, con groserías o con amenazas. Sin embargo, es precisamente en regiones de conflicto, inestabilidad y violencia donde el ejercicio de un periodismo ético es vital para el futuro de la profesión. Los periodistas no podemos darnos el lujo de exacerbar los riesgos de nuestra profesión, riesgos de por sí inherentes, ejerciendo una malpraxis periodística. Todo lo contrario, estamos obligados a un periodismo riguroso, profesional, ético, que respete la dignidad de terceros, que contraste toda la información. En la medida en la que ejercemos este tipo de periodismo, hacemos de la ética el primer mecanismo de autoprotección de los periodistas y nos permitimos seguir informando a la sociedad con el mayor rigor posible.